En la clase anterior de, como les digo, los principios constitucionales. Habíamos visto cómo a través del derecho en esta estructura de niveles de organización, pues tenemos que acudir a la Constitución como nuestro primer margen normativo y que una vez conociendo este número de artículos que ustedes ya pueden ubicar, el 31, fracción cuarta, el 89, el 73 en lo relativo a las obligaciones del Congreso de materia de aduanas, a las prohibiciones del 117, a las prohibiciones relativas del 118, el 131 de la Ley de Comercio Exterior, el 133 de los tratados, vamos viendo el 49 de la división de poderes, vamos viendo cómo todo este conjunto de señalamientos constitucionales pues van a derivar en derecho positivo, en normas jurídicas, en reglamentos, en lineamientos, en reglas generales y como decíamos en su conjunto, se van mezclando para llevar a cabo las actividades cotidianas, ¿no? Y como algunas cosas de este quehacer se toman de la ley de aduanas, otras de la base del Código Fiscal, algunas otras las encontramos en la ley de comercio exterior, y juntas todas a veces ya vemos una actividad completa, ¿no? Y no sabemos quizá el origen de dónde va surgiendo cada requisito, cada prohibición o cada necesidad de la que se nos está planteando cumplir. Por eso la importancia de conocerlas por separado. Nuevamente les recuerdo, está en todos sus materiales, lo voy a dejar igual, la página en la que voy a encontrar mi derecho vigente. Lo que estoy conociendo a la fecha, el día de hoy, pues es lo que está vigente, pero acuérdense que la dinámica del derecho es cambiante, va corriendo tras la función y tras lo que lleva del día a día de la sociedad, ¿no? En ocasiones podrá prever y regular un poco antes, pero casi siempre al derecho lo llevamos atrás, lo llevamos corriendo tras de nosotros para organizar armoniosamente nuestras actividades jurídicas. Entonces ahí lo va a poder encontrar. Ahí va a poder conocer cuál es la ley vigente en relación a la ley de comercio exterior, ¿no? Y quizá pudiera conocer algunos cambios, algunos ajustes, pero al conocer también los antecedentes voy viendo cómo evoluciona la cuestión de la organización, de los requisitos, de lo que estaba, de lo que quizá ya no está. Básicamente con esta pequeña resumen, esta imagen, yo trato de hacerles saber brevemente las cosas que quizá usted le digo ya conoce, o me parece que ya conocemos todos nosotros, pero que nos va a filtrar información de la Ley de Comercio Exterior, que tiene su fundamento, decíamos, en el 131 constitucional y que se publicó, que está vigente desde el 27 de julio de 1993, que es una ley que tiene 98 artículos, está organizada en 9 títulos, no es una ley tan grande realmente, tiene, entre otras cosas, pues la definición, ¿no? de la autoridad a través del Poder Ejecutivo Federal, la autoridad administrativa, que pasa este poder, estas facultades a la Secretaría de Economía, a diferencia de la ley de aduanas, la ley aduanera, que decíamos la autoridad principal ahí la vamos a encontrar encaminada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este caso, la ley de comercio exterior designa como autoridad a la Secretaría de Economía. Entre las cosas que vamos a ubicar en esta ley que usted ya conoce, pues son las restricciones y regulaciones no arancelarias, las reglas generales de comercio exterior, la definición del arancel y el saber también cuáles son los aranceles que se están determinando para la cuestión de cada mercancía, ¿no? Ubicándolos sobre el valor, los aranceles que son específicos o aquellos aranceles que son mixtos. Y también encontramos aquí un ente que va a llevar actividades muy claras y muy determinadas relacionadas con las regulaciones, con las cuotas compensatorias, etcétera, con esta opinión técnica que se llama Comisión de Comercio Exterior. Entre otras cosas que usted puede encontrar en la Ley de Comercio Exterior, pero que yo trato que ubique al menos todo esto que usted ya ha trabajado en la materia anterior, lo ubique en esta ley. Empezaremos entonces conociendo el orden, los títulos
de los 9 espacios en los que se organiza la ley, decimos a través de estos 98 artículos, y pues claramente, como en todas estas normatividades que tienen la misma generación de creación, pues empezamos con las disposiciones generales, ¿no? Nos da el parámetro, nos va diciendo qué tipo de ley es, las autoridades y demás. Se las voy a leer y luego los vamos a ir analizando. En el segundo espacio del título dimos a las facultades del Poder Ejecutivo, de la Secretaría, dice aquí, de Comercio y Fomento Industrial, que va a ser la Secretaría de Economía, y las comisiones auxiliares. El origen de las mercancías, los aranceles y las medidas de restricción y regulación arancelaria, perdón. En el título quinto vamos a encontrar las prácticas desleales de comercio internacional. En el sexto, las medidas para salvaguardar estas prácticas en relación a estar en este espacio de desigualdad. En el número 7 encontramos los procedimientos para llevar a cabo la determinación de estas cuotas, de estos equilibrios que se requieren respecto de prácticas desleales dentro del comercio. En el número 8 encontramos la promoción a las exportaciones. De una forma breve se habla de esta impulso, de esta constante actividad que se tiene que estar generando por parte de la Secretaría de Economía. Y finalmente cerramos con el apartado de infracciones, sanciones y recursos. Por ello, jóvenes, vamos a iniciar brevemente a conocerla. Nuevamente le digo, si usted requiere que yo ponga este material jurídico, el del texto, el de esto que yo le estoy presentando, perdón, ya lo tiene, pero si usted desea que ligue las leyes, con todo gusto lo hago para que las conozca si es que quiere leerlas en su totalidad. Yo le hago un pequeño extracto. Aquí decimos en disposiciones generales en nuestra presentación de la ley, en este espacio donde definimos el objeto de la ley, las autoridades, que son glosario, parámetros, para empezar a trabajar con la ley, encontramos que el objeto es regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la economía internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población, ¿no? Esos son los objetos de alcance de la ley, ¿no? Nos marca el parámetro o las líneas que usted va a encontrar de funcionalidad en esta normatividad. Además, como les mencioné, encontramos la competencia, es de orden público, es de observancia para toda la República. Nuevamente no va a haber una ley de comercio exterior para los estados, para las entidades. Es igual que la ley aduanera, solo una. Y la autoridad competente, que ya le había dicho, es la Secretaría de Economía, que está facultada por el Poder Ejecutivo para llevar a cabo estas funciones. Nos habla a través de un pequeño glosario de qué es la Comisión de Comercio Exterior, qué son las cuotas compensatorias, qué son las reglas de carácter general de comercio exterior y los plazos y las horas que se van a ir entendiendo para llevar a cabo el desarrollo de algunos procedimientos que ahorita le voy a recordar. Es importante que recordemos las reglas generales de comercio exterior, ¿no? Porque nos clarifican, nos dan la guía, nos dan la pauta de cómo vamos a ir funcionando. Es como, ¿qué les diré? ¿Cómo lo veo yo? Como un tipo documento unificado en donde agrego lo que dice la ley de aduanas, le pongo lo relativo al código fiscal, le agrego lo relacionado con la ley de comercio exterior y voy viendo en un solo documento lo relativo al pedimento, a los regímenes, a las fechas y a las horas, a las verificaciones. Ahí me va marcando todo, ¿no? Me está unificando todo este conjunto de normas de alguna manera para tratar de dejar más claro el quehacer en esta actividad. Entonces es muy importante que usted tenga identificadas estas reglas, que sepa que algunas están ahí todavía de años anteriores y que van todavía en funcionamiento hasta que no se haga alguna adecuación, que algunas sí han ido habilitándose en algunos cambios y que las vamos a ir encontrando, al menos si usted las necesita ubicar tanto en la ventanilla única como en la página de Hacienda, en el SAT y sobre todo en el Diario Oficial de la Federación para que puedan tener validez
al ser publicadas. Encontramos en el siguiente título, pues las facultades de las que yo les había dicho. Se habla primero de las facultades expresas para el Poder Ejecutivo y luego cómo se va desdoblando estas facultades hacia la Secretaría de Economía. Luego hay un apartado específico para las comisiones auxiliares, ¿no? Que son la Comisión de Comercio Exterior, que es un órgano de consulta, es multidisciplinario, está obligando a las dependencias y a los interesados en estas materias a seguir estas guías, estas pautas, pero también a realizar un trabajo técnico para conocer a través de dictámenes y opiniones, pues, si existen estas prácticas desleales, si es necesaria una revisión a las regulaciones, etcétera, ¿no? Se hace esta circunstancia, se omiten estas opiniones que luego se consideran por la Secretaría de Economía para finalmente generar algún documento formal y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. En el título tercero se va a hablar acerca del origen de las mercancías, ¿no? Esta significación, este enlace de ubicar una mercancía con un país determinando su origen, que tiene mucha relación con la cuestión de alguna preferencia en algún tratado, de la aplicación, si es necesario, de una cuota compensatoria, de algún cupo, en donde ustedes podrán encontrar en nuestro espacio que trabajamos con la identificación de las mercancías, que decía de tal país no está permitido el ingreso de esta mercancía, ¿no? De tal país está una preferencia arancelaria. Entonces todo eso nos va marcando, nos va guiando para poder llevar a cabo estos beneficios o estas restricciones que nos marcan las diferentes autoridades. Las reglas o los orígenes de las mercancías se establecen conforme a alineamientos que nos marca la Secretaría y de acuerdos que tenemos como país con otros entes internacionales al respecto, ¿no? Estas opiniones que se hacen respecto a las reglas de origen también tienen que estar publicadas en el Diario Oficial de la Federación cuando se realizan a cabo diferentes situaciones como el cambio de clasificación arancelaria, determinar si una mercancía va a tener una identificación de origen nacional o regional cuando abarca más de un país, la cuestión de la producción, la fabricación o la elaboración. Y todas estas identificaciones que decimos deben de darse a conocer de forma pública para poder cumplir con estos estándares, estas identificaciones de las mercancías correctamente y llevar a cabo el cumplimiento de obligaciones no solo dentro del país, bueno, también a nivel internacional. Luego encontramos en el título cuarto las cuestiones del ingreso a través de un arancel y de las medidas que decíamos son enfocadas a la calidad o a la cantidad de producto que ingresa y que me permiten a través de estas posibilidades organizar primero que el arancel pues es este ingreso, ¿no? Este motivo que nosotros encontramos tradicionalmente al plantar una aduana en determinado territorio, pero que también ha ido evolucionando en las diferentes opciones que encontramos de ellas, encontrando básicamente esta clasificación o este abanico de posibilidades que nos da el derecho internacional y que luego plasmamos en nuestras normas internas, ubicándolas como derechos sobre el valor o el ad valorem, en los cuales ustedes saben se establece un porcentaje respecto al cual se va a cobrar el arancel específico, en donde a través de una unidad determinada identificamos respecto de la cantidad de producto cuánto va a ser el valor que vamos a cobrar sobre el arancel mixto, en donde ubico tanto arancel sobre el valor como el arancel específico, y también puedo encontrar arancel de cupo cuando delimito exclusiva o cierta cantidad que puede ingresar y luego cobro algo extra, o arancel estacional cuando varía dependiendo de la época del año el monto o el cobro que se hace respecto del arancel. En este título también decíamos, vamos a encontrar las medidas y regulaciones de restricción no arancelarias. En ese apartado
usted recordará, pues está esta clasificación de determinar que algunas son por calidad y algunas son por cantidad, y nos habla la ley de cupos, de permisos, de cuotas compensatorias, y nos marca que cualquier otro documento que se tenga que observar en este sentido. Ya hemos conocido las normas oficiales, el marcaje de origen, etcétera, que nos va finalmente a través, por ejemplo, de las normas oficiales a desdoblar a un grupo muy amplio de documentos, ¿no? Que finalmente vamos a tener que cumplir y que tenemos que estar muy identificados sobre el cómo y el tiempo en el cual yo voy a poder cumplirlo antes de realizar el despacho de una mercancía. Porque recordaremos, aun cuando yo cumpla con el pago o pueda cumplir con el pago de una arancel, si no tengo una medida o una restricción arancelaria cumplida, pues la mercancía no va a poder terminar en el despacho y salir al mercado, ¿no? Decimos, cualquier circunstancia de cambio, de modificación en estas medidas, se debe hacer con una revisión previa de la comisión para saber si se impone una cuota, un permiso, si se amplía, si se elimina, y finalmente publicarse para conocimiento de la sociedad en general a través del diario oficial de la Federación. Todos estos elementos que se han determinado, que ustedes fueron ubicando a través de esta clasificación arancelaria, ha llevado un proceso de identificación en sus montos o en sus determinaciones previamente. Encontramos, jóvenes, en el título quinto, las prácticas desleales de comercio internacional. Y se acuerdan que para este concepto se considera así cuando el producto, la mercancía, viene con un precio muy bajo respecto del valor del mercado y genera una situación de desigualdad respecto del mercado nacional, ¿no? Y podríamos hablar de cuestión de un precio bajo o de un apoyo desde el país desde el que proviene para poder asumir marcar un costo tan bajo en una venta de una mercancía. Para este propósito hay un espacio muy amplio en esta ley. El título quinto, sexto y séptimo, me parece, están relacionados con prácticas desleales que nos van a ir marcando la identificación, el proceso y cómo llegar a equilibrar esta desigualdad que vamos a encontrar en ciertas mercancías. En este proceso decimos, se tiene que identificar el valor normal que tiene la mercancía y el valor disminuido por el cual está pretendiendo entrar al mercado nacional, y poder con esto empezar a tener información suficiente para iniciar un procedimiento que ahorita le voy a explicar, ¿no? Recuerden, en este proceso se puede iniciar tanto a origen de parte, o sea, a solicitud de los interesados, como de oficio. Decimos, esta situación también se puede presentar por este apoyo que decíamos de un gobierno hacia una rama, un producto, y que otorga un beneficio tan grande que se puede ofrecer un precio muy disminuido de una mercancía, y eso afecta finalmente al mercado nacional en forma directa. Y por tanto, en nuestro título sexto se habla de medidas para hacer esta prevención, esta salvaguarda de estas deslealtades, de estos precios más bajos respecto de ciertos productos o mercancías, en los cuales voy a tratar de prevenir instituyendo algún cobro, algún arancel, ya sea específico sobre el valor, algún cupo, alguna mercancía, alguna cuota compensatoria que equilibre un poco esa disminución del precio que se ofrece. Para este efecto, vamos a encontrar que existe a través del título séptimo todo un procedimiento a seguir respecto del proceso de investigación, de ubicación, porque les digo, puede ser desde los trabajos de la Secretaría de Economía, pero también puede ser por las personas que se están viendo afectadas por la entrada de esas mercancías, ¿no? A petición de ellos. Y en ese sentido se empieza todo un proceso de investigación para llegarse de los elementos necesarios para poder hacer tanto una determinación previa que vimos en el título sexto como la necesaria determinación efectiva o sentencia
que concluya con la determinación de la cuota o la medida correspondiente a equilibrar esta circunstancia de desigualdad. En esta ley vamos a encontrar el proceso a seguir. En este sentido decimos la rama afectada o el productor, si no fuera todo un grupo, puede solicitar la atención por parte de la Secretaría de Economía para que analice que se está presentando esa práctica. Y aparte de ello, pues, les digo, puede ser a vista en la propia Secretaría que se llega de elementos suficientes con la información que se proporciona en las aduanas para saber cómo va ingresando en costos ciertas mercancías. Una vez que se presenta esta información, esta solicitud de que inicies una investigación, se tienen 25 días para que la Secretaría la acepte y declare el inicio de las investigaciones. O bien se le da una opción a la persona que lo solicita para que presente más datos y más pruebas porque no fueran suficientes o porque no son los adecuados, y se le da un plazo de 20 días más para que solucione esta circunstancia, para que proporcione los documentos que le faltan o subsane aquellos que no fueron presentados debidamente, o se tendrá por concluida la solicitud que se presentó, notificándole personalmente a la persona que lo solicita que ya no se va a concluir, que ya no se va a dar inicio a esta investigación porque no cumplió con este proceso, ¿no?, que nos marca administrativamente la autoridad. Se le da a la autoridad 20 días para que haga la resolución respectiva de ese desecho de solicitud, y se publicará en el Diario Oficial de la Federación para dar a conocer a todas las partes interesadas sobre ese trámite que no avanzó por no estar cumpliendo por parte del solicitante con los requisitos que se marca por la autoridad. En caso de que esté presentado todo debidamente, se dan 23 días más una vez que se da el inicio a la investigación para que se presenten informaciones accesorias, argumentos que expliquen aún más, pruebas, si fuera necesario, y se siga trabajando en la investigación. A partir de esa circunstancia, bueno, se tienen 90 días para que la autoridad emita ciertas definiciones previas, como por ejemplo si va a determinar una cuota compensatoria provisional. ¿Se acuerdan? Hablábamos de este espacio temporal en donde yo tengo que actuar antes de que sea demasiado definitivo este proceso que se está llevando a cabo. Está también determinando la posibilidad de no imponer una cuota provisional y que sigan las investigaciones, porque probablemente haya visto a través de las pruebas que no es tan grave o tan amplio el margen del valor que está entrando la mercancía respecto al valor que está en el mercado nacional. O bien que una vez que recibió todas estas informaciones, que recibió estos argumentos, las pruebas extras, dé por concluida la investigación porque no fueron acordes los documentos presentados con el dicho o el alcance de la circunstancia por la cual se inició la investigación. Nuevamente, como en todos estos actos, se debe hacer la publicación en el Diario Oficial de la Federación y avisar, para seguir el debido proceso que marca la Constitución, a los participantes. Luego les voy a poner un ejemplo de una mercancía que tengo ahí identificada que tiene cuota compensatoria previa y cuota compensatoria definitiva, para que vean cuál es el margen, ¿no? Me parece que la cuota compensatoria previa estaba con menor valor de lo que fue la definitiva, pero permitía ir resistiendo en tanto la autoridad emitiera la determinación definitiva. Para el proceso de la resolución final, pues, la Secretaría de Economía somete a opinión de la comisión que habíamos mencionado todo el proyecto de la resolución final a este espacio técnico que tanto conoce del lado jurídico como de información de las aduanas, del proceso en el que se está llevando a cabo la determinación. Y se le dan 210 días desde que se publicó por primera vez que se iba a iniciar la investigación
hasta que llevamos todo este proceso de desahogo, de determinación previa si fuera necesario, hasta este margen de 210 días para que la Secretaría señale una resolución final. Y esta puede ir en tres caminos diferentes. Se impone una cuota compensatoria definitiva. Si existía una cuota provisional, la puede revocar y dejar sin efectos, o declarar por concluida la investigación sin imponer ninguna cuota compensatoria. Aún después de todo este tiempo, puedo determinar que no fueron válidos los elementos, o bien también da un margen que ahí nos permite la ley de conciliar, ¿no? De identificar a las partes que están introduciendo mercancías con un valor muy por debajo del mercado, y a los participantes en la solicitud de revisión, y que concilien entre ellos para no tener que imponer una cuota y que se resuelva entre las partes y yo pueda dar quizá por terminada ese proceso de conciliación sin tener que imponer una cuota compensatoria definitiva. Y terminaría pues con una declaración de conclusión de investigación. En estos casos, en cualquiera de las opciones que se marca en la ley, lo tengo nuevamente que publicar en el diario oficial de la Federación y notificarse a las partes que intervinieron durante todo el proceso de verificación de las prácticas desleales, ¿no? Entonces, aquí es importante, no me parece que no lo tengo ahí en los documentos, pero sí lo dice la ley, ¿no? Este espacio de conciliación que se da para tratar de resolver sin tener que generar estos mecanismos jurídicos que van a tener estas consecuencias. La cuestión del plazo no es importante, tampoco puede extenderse más de este tiempo, y la parte de hacer una determinación previa, que es muy importante. Decimos, desde el inicio de la investigación tenemos que considerar también los acuerdos o los tratados a los que se llegó por parte de nuestro país en determinadas mercancías, ¿no? Y que eso puede ser parte del origen de la disminución del precio por el cual ingresa la mercancía a nuestro país. Una vez que se termina la resolución, como les dije, se hace la publicación correspondiente y tiene como consecuencia esta circunstancia, jóvenes. Por eso les digo que a veces es importante la conciliación. Puede tener vigencia hasta de 4 años. Esa cuota compensatoria puede estar determinada y fija, ligada a esa clasificación para esa mercancía hasta por 4 años, y puede prorrogarse por 6 más, siempre y cuando los participantes, el sector o la rama que está relacionada con esa mercancía se den cuenta de que siguen existiendo las condiciones y de que se va a acabar el plazo y pidan la prórroga para continuar sin tener que iniciar otro proceso, ¿se fijan? Porque si se me pasara el tiempo y yo no hay una instancia que continúe con la solicitud de que se extienda, pues se tendría que volver a llevar un proceso como el que yo le acabo de mencionar para que se pueda determinar nuevamente la cuota compensatoria. Les voy a buscar el ejemplo para que practiquen un poquito. Me parece que era los que estuvimos en la clase de aduanas, era con bicicletas chinas, ¿no? Creo, el precio en el que estaba llegando era por debajo. En el mercado estaba como en $80, me parece, y llegaba como en 50, entonces se determinaba una cuota compensatoria previa, y luego en la información correspondiente ya se determinó la cuota compensatoria definitiva que se le estaba imponiendo a esa mercancía en los casos en los cuales se presentaba, me parece, si mi memoria, que ya últimamente anda muy mal, venía como con $20 de diferencia del costo. No sé si alguien de los de aduanas del año pasado lo recuerda, lo hicimos casi al final del curso y lo voy a volver a poner a su disposición, porque no hay muchos ejemplos relacionados con este sentido, y ese me parecía muy interesante porque justamente les entregué cada etapa, ¿no? La publicación previa y la definitiva, y íbamos viendo cómo hacer el cálculo de la cuota compensatoria. En este sentido, bueno, pues avanzamos a nuestro siguiente título, que es el de la promoción a las exportaciones, ¿no? Y faculta y lo vuelve parte importante esta política pública a través de la Secretaría de Economía para buscar la promoción de las exportaciones como
desde la calidad y la cantidad de los productos que vayan a manufacturarse, que sean de la rama agrícola, de servicios, de tecnología, hacia los mercados internacionales y pues buscar programas anuales que faciliten, que faculten, que apoyen a estos sectores a fin de generar pues mayor incremento en la cuestión de su mercado, de su ingreso, ¿no? Esto está muy brevemente mencionado y pues de ahí surgen diversos programas, diversas políticas públicas de estos títulos que inciden en diferentes ramas productivas del país. Finalmente, pues vamos a hablar de infracciones y sanciones, así como de los recursos que yo tengo en los procesos que hemos estado conociendo. ¿Qué me refiero? Nuevamente les repito, cuando hablo de infracciones, a desapegos administrativos, a faltas que se cometen contra una normatividad de esta naturaleza. Cuando hablo de delitos, acuérdense, hablo de desapegos a una normatividad penal que trae aparejada una pena privativa de la libertad. En cambio, cuando hablo de infracciones, la consecuencia en la sanción generalmente va a ser una multa o una pérdida o disminución de mis derechos, y además la autoridad correspondiente va a ser administrativa. La autoridad que me impone la sanción, la que me impone la multa o la que me quita derechos va a ser administrativa. En el caso de un delito, que también está muy relacionado a nuestra materia, por ejemplo, podría ser de entrega de documentos falsos o alguna cosa así, va a tener que ver con otra instancia, con otro poder, que es el Poder Judicial, y las sanciones generalmente tienen que ver con pena privativa de la libertad. Cuando una autoridad rebasa su esfera de competencia y lastima, lesiona o vulnera mis derechos a través de infracciones y sanciones, yo tengo la posibilidad de emplear recursos que marca la ley para hacerle saber que está actuando de forma injusta, ilegal, excesiva sobre mi persona y sobre mis actividades, ¿no? Y ahí nos marca la ley cómo se llevan a cabo, cuáles son los permitidos para utilizarse en esta materia, y finalmente ustedes saben que si aún así no estoy conforme con el actuar de la autoridad, generalmente los recursos los resuelve la misma autoridad que emite el primer acto, está la posibilidad de un amparo, ¿no? Básicamente, jóvenes, esto es el análisis breve. Espero que no por ser breve no sea suficiente. Yo trato que sea muy sencillo para tratar de ser muy comprensible, de la Ley de Comercio Exterior. Una ley que me parece por demás interesante y que incide de una forma muy directa, ¿no? Tan solo en la determinación del arancel. Si ustedes se fijan, depende de una forma muy importante el quehacer diario para la entrada y salida de mercancías en esta determinación del arancel por parte de esta ley, de las regulaciones y restricciones no arancelarias, de la determinación de cuotas, permisos, cupos. Entonces, si bien es cierto, nuestra materia pues tiene una ley que le marca o le va dando las pautas, esta ley de comercio exterior es muy importante que usted la conozca porque complementa, le da este soporte a entender el quehacer diario de las actividades en las aduanas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, jóvenes? No, maestra, todo